tardes a todos y a todas. Yo soy Alejandra, soy abogada y también soy miembro del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Yo quería empezar, vaya por delante, por dar las gracias a todas las personas que habéis venido aquí desde diferentes puntos del Estado a escuchar lo que os tenemos que contar y, sobre todo, a seguir formándonos para poder realizar una labor antirrepresiva y solidaria mucho más firme, mucho más consecuente y, sobre todo, que es lo más importante y al final es por lo que estamos aquí, que les haga mucho más daño. Yo voy a hablar y voy a exponer nuestro punto del programa referente a la derogación de toda la legislación represiva, la disolución de la Audiencia Nacional y el cierre de los CIES. Bien. Todos sabemos que cuando murió Franco, murió el perro, pero la rabia continuó. Su funeral, lo que vino después, el escenario que se presentó para la clase obrera posteriori, no fue ni pacífico, ni tranquilo, ni de concordia, como nos han querido vender los voceros del régimen. A la muerte de Franco se empezaron a desarrollar una serie de luchas obreras muy importantes que no hacían sino exigir que se plasmara en la posterior Constitución, en la legislación que iba a venir, una serie de derechos y libertades que ya se veía que los fascistas, que iban a ser, que los mismos fascistas que estaban a los mandos del Estado antes de 1975 iban a ser los mismos que iban a estar posteriormente y que no tenían ningún tipo de intención de reconocer de manera efectiva esa serie de derechos y libertades como efectivamente fue. Además de estas luchas obreras que reivindicaban derechos, también se desarrollaron una serie de luchas, una serie de denuncias de las organizaciones, de la parte más consciente de la clase obrera, de las organizaciones revolucionarias, que no solamente exigían esos derechos, sino que además denunciaron la continuidad del régimen fascista, que exigieron una depuración efectiva del Estado y que exigieron que si a lo que iba a venir después de 1975 se le iba a llamar democracia, que lo fuera de verdad con unas libertades reales. Bien, toda esta serie de luchas que se desarrollaron obligaron al Estado español a tener que ceder un poquito y a tener que maquillarse. Esto también venía por una cuestión de una presión internacional. España se iba a vender a la Unión Europea, se iba a vender a los diversos organismos internacionales como un Estado totalmente renovado y sin resquicios del régimen franquista. Para eso era necesario crear una Constitución y reconocer una serie de derechos y libertades. Reconocerlos sobre el papel, me refiero. Porque una cosa es poner en un papel, en una Constitución, que tú tienes derecho a manifestación, derecho a huelga, derecho a un trabajo digno, derecho a una vivienda digna, y otra cosa es que efectivamente tú tengas ese derecho. A la par que se promulgaba la Constitución y que se reconocían toda esta serie de derechos, se iban promulgando una serie de leyes que, en un ejercicio de cinismo de lo más insultante hacia nosotros, se iban promulgando otra serie de leyes que se conocen en el mundo del derecho como, bueno, leyes que regulan esos derechos, que establecen límites constitucionales a esos derechos y que nos dicen que es para asegurarnos que podamos ejercer esos derechos. Bueno, como digo, esto es reírse de nosotros en nuestra cara, pero sin la más mínima vergüenza. Estas leyes que limitan, estas leyes lo que vienen a hacer es limitar esos derechos. Es como el derecho de manifestación. ¿Tenemos derecho de manifestación? Por supuesto, la Constitución dice que sí, siempre y cuando pidamos permiso y lo hagamos bajo las condiciones que nos imponga el régimen, en el momento que a ellos les convenga, en el lugar que a ellos les parezca bien, y veremos a ver las consignas que queremos promulgar, ¿no? Que es esto de manifestarnos cuando queramos, sin pedir permiso y sin pasar por ventanilla. Eso no. Entonces, si eso es así, ¿de qué derecho de manifestación estamos hablando? Si no podemos protestar cuando queramos y donde queramos. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el derecho de huelga. ¿De qué derecho de huelga estamos hablando cuando se nos imponen por ley unos servicios mínimos que en muchos casos llegan al 70%? ¿De qué derecho de huelga estamos hablando? ¿De qué libertad?
Bien, podría seguir con esta enumeración hasta el infinito, ¿no? Porque hay muchísimos ejemplos. Por un lado te dicen, sí, tienes este derecho, pero, siempre con el pero, lo puedes usar siempre y cuando te muevas en unos estrechísimos márgenes, que esos estrechísimos márgenes son los que definen lo que molesta y lo que es realmente peligroso para el régimen y lo que no. Una vez que te salgas de esos márgenes, ya te sitúas fuera de la ley y vas a ser reprimido sin ningún tipo de compasión por ello. Además de todas estas leyes que limitan nuestros derechos, el Estado se ha dotado de todo un entramado jurídico que ya no solamente es que nos limite los derechos, sino que convierte los derechos en delitos directamente. La mayoría de este entramado jurídico se concentra en el Código Penal. El Código Penal está plagado de delitos que son derechos convertidos en delitos y que solamente se nos aplica, es importante hacer este matiz, a los antifascistas, porque los fascistas nunca cometen esos delitos, jamás. Por ejemplo, el delito de atentado a la autoridad es un delito que han puesto ahí y que ha convertido el derecho de manifestación, el derecho a la autodefensa contra la policía, que es un derecho que tenemos, aunque no nos lo digan, tenemos derecho a defendernos cuando estamos siendo víctimas de cualquier tipo de agresión y más cuando los agresores son la policía y el Estado. Bien, pues con el delito de atentado, automáticamente, cuando una persona es víctima de una agresión policial, pasa a ser culpable de un delito de atentado a la autoridad. Y lo mejor de todo esto, para el Estado, que es un negocio que le sale redondo, es que ni siquiera el policía tiene por qué probarlo. Pero cuando digo no tiene por qué probarlo, digo que no tiene ni por qué presentar un parte de lesiones en condiciones. Es la palabra del policía, que es totalmente absoluta y que no puede ser sometida a ningún tipo de juicio. Otro ejemplo de otro derecho convertido en delito dentro del Código Penal es el derecho a la libertad de expresión. Cuando usas el derecho a la libertad de expresión para decir, como decía el compañero Erlands al principio, que hay que fusilar a 46 millones o 26 millones o los que sean de rojos, que hay que matar a los catalanes, que hay que matar a los homosexuales o otro tipo de apología al fascismo, eso es libertad de expresión. Y ahí no estamos haciendo ni delito de odio, ni apología, ni nada de nada. Ahora, si utilizas este derecho para denunciar las lacras, las miserias del régimen que padecemos día a día, ahí ya estás haciendo apología del terrorismo, injurias a la corona o a las instituciones del Estado, delito de odio o cualquier otro delito que a ellos les parezca y en el que puedan encajar mejor, pero estás cometiendo un delito. Ellos no. Cuando eres un antifascista, sí, pero cuando lo hacen los fascistas, nunca es delito. No solamente el Código Penal abarca estas herramientas represivas, también tenemos otros ejemplos que se sitúan fuera de lo que es el Código Penal, como es la famosa Ley de Seguridad Ciudadana. A mí me gusta mucho hacer hincapié en estas cosas porque es importante que nos demos cuenta hasta qué punto juegan con nosotros y a lo mejor ya no con nosotros, pero con la gente que está que está menos politizada a la hora de promulgar leyes o a la hora de, a la hora de promulgar leyes o hacer reformas. La ley Mordaza se llama Ley de Seguridad Ciudadana. Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Seguridad para quién? Seguridad para la policía, para reforzar, por si no estuviera ya lo suficientemente reforzada, la impunidad con la que nos reprimen. Para impedir, por ejemplo, que podamos grabarles cuando están cometiendo una agresión policial. No vaya a ser que esa agresión se difunda en redes sociales y la gente empiece a plantearse qué está pasando en este Estado, que estas cosas pasan en las calles día sí y día también. Además de todos estos derechos, uno de los derechos que está siendo más gravemente vulnerado en el Estado español es el derecho de organización, el derecho de organización política. Este derecho se proscribió, se prohibió y se desterró totalmente en 1975. Las personas
que en 1975 decidieron plantarse y decidieron no tragar con la Constitución, que no era nada democrática, que venía impuesta por los mismos fascistas que habían estado asesinando precisamente a las personas que luchaban por la democracia y a los antifascistas, aquellos que dijeron que ellos no iban a renunciar a sus principios, que no iban a pasar por la ventanilla de la Constitución y que iban a seguir denunciando el Estado fascista español mientras esto fuera así, y que iban a seguir no solamente denunciando eso, sino denunciando las injusticias y las miserias que padece la clase obrera y los sectores populares día a día. Para esa gente no existe derecho de organización. ¿Y qué hizo el Estado? Aparte de todos los otros delitos, creó una legislación especial para ellos, que la llamaron políticas antiterroristas. Las políticas antiterroristas engloban varias leyes, muchas de ellas son leyes especiales, otras son leyes que han hecho reformas del Código Penal y que están dentro del Código Penal. En definitiva, estas leyes lo que hacen es calificar como terroristas como he dicho antes, a las personas que realmente han luchado por nuestros derechos y libertades. De hecho, si examinamos jurídicamente la primera ley antiterrorista posfranquista, después de la muerte de Franco, es prácticamente un calco de la ley antiterrorista, de la ley de vagos y maleantes y antiterrorista que había antes de que muriera Franco. Lo que pasa es que esta flamante democracia que tenemos no solamente no reformó, no eliminó esta ley antiterrorista, sino que la mejoró en el sentido de hacerla mucho más dura, mucho más represiva, mejorarla, perfeccionarla y ampliarla a muchos otros ámbitos. Dentro de estas políticas antiterroristas se regularizan determinadas vulneraciones de derechos que se hacen a las personas que son detenidas por pertenecer a una organización que, como digo, no haya decidido no tragar con la Constitución, como por ejemplo, esta gente no tiene derecho a contar con un abogado de confianza cuando es detenido. Es sometida a varios días. Ahora mismo el máximo son 5 días de total aislamiento, en el que no tiene derecho a comunicarse, como digo, ni con el abogado de confianza, ni con sus familiares, ni a comunicar el lugar de su detención, ni absolutamente nada. Lo cual les deja totalmente indefensos y en manos de la policía para que puedan hacer con ellos lo que les venga en gana durante esos 5 días. Posteriormente, esas personas, obviamente, en casi la totalidad de los casos, ingresan automáticamente en prisión. Y en prisión se continúan y se extienden las políticas de aislamiento, de malos tratos y de tortura. La guinda de este pastel, la obra culmen de estas políticas antiterroristas que nos ha brindado la Constitución y que, por cierto, fueron apoyadas por todos, absolutamente todos los partidos políticos de este país, porque claro, una cosa es llamarnos demócratas y tal, y otra cosa es plantarnos ante las barbaridades que comete el régimen contra la gente que hacía 2 días había estado supuestamente combatiendo mano a mano con nosotros. Esto ha ocurrido, entre otras cosas, por la traición ya no del PSOE, sino de aquellos partidos que se denominaban comunistas, antifascistas y demócratas, que tragaron con todo esto, que legitimaron la tortura y el asesinato de cientos de revolucionarios, y ya no en la transición, sino que a día de hoy igual. Y claro, de aquellos polvos, estos lodos. Bueno, como digo, la guinda de este pastel se pone en el año 2000. En el año 2000 se promulga la ley de partidos. La ley de partidos es la enésima vuelta de tuerca que da el Estado español a la represión, la enésima vulneración al derecho de organización. Por la ley antiterrorista ya no solamente se consideran terroristas a las organizaciones armadas de revolucionarios, sino que también se consideran terroristas a los partidos políticos que, como digo, no aceptaron el marco constitucional, que sigue siendo fascista,
a los periódicos que difundan la lucha de estas organizaciones, a las organizaciones solidarias con los presos, con los familiares de los presos políticos, etcétera, etcétera. Que ahí es cuando empieza a promulgarse la famosa política, que por cierto, esta ley fue puesta por el rey Garzón con el silencio criminal de Izquierda Unida. En definitiva, el Estado cuenta con todo este entramado de leyes represivas que siguen perpetuando la gran falta de derechos y libertades que padecíamos ya cuando Franco, que sigue igual en esencia, aunque con algún retoque, con alguna modernización y con alguna adaptación a los tiempos que corren, pero sigue igual. Y como la legislación represiva sigue en esencia igual, lo mismo ocurre con las instituciones que se encargan de aplicar esta represión. Estas instituciones son, obviamente, los tribunales, que es donde tienen que impartirse estas leyes. En los tribunales tampoco hubo depuración, ya lo dijo Manuel Ruiz, refiriéndose a la Audiencia Nacional, pero es que en el resto de tribunales tampoco la hubo. Los jueces que un día eran jueces fascistas, que habían aceptado la legislación fascista y que habían jurado defender a Franco y al Estado fascista español, al día siguiente, mágicamente, no sabemos muy bien cómo, se convirtieron en defensores de la democracia y de los derechos y las libertades y eran nuestros garantes de nuestros derechos y de nuestras libertades ante la justicia, ¿no? La mayor expresión de esto, obviamente, es la Audiencia Nacional. Creo que todo el mundo sabe más o menos lo que es la Audiencia Nacional, que también ha hecho un poco referencia Manuel a ello. La Audiencia Nacional no es más que la continuación del Tribunal de Orden Público fascista y es la ejemplificación de lo que pasó en este Estado tras la muerte de Franco. Tenían la necesidad de hacer unos cambios, unos retoques estéticos de forma para que todo en esencia continuara exactamente igual. Cambiaron el nombre y ya, no cambiaron nada más. De hecho, por no cambiaron ni el edificio, ni los jueces, ni prácticamente las normas, como he dicho, que tenían que aplicar estos jueces, que se tenía que aplicar en la Audiencia Nacional. Que la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción política que existe, que se perpetúa desde el franquismo para perseguir a aquellos revolucionarios consecuentes que han decidido plantar cara a este Estado, no lo decimos solo nosotros, sino que lo dice, es un clamor prácticamente generalizado en el sector más progresista, ya no solamente de los juristas del Estado español, sino de parte del extranjero. Nadie entiende cómo es posible que en un Estado que ya no solamente se autodenomina democrático, sino que se permite el lujo de ir dando por el mundo lecciones de democracia, cómo es posible que tenga un tribunal que está encargado única y exclusivamente a la represión política de los revolucionarios, o bueno, como ellos les llaman, terroristas, pero que son revolucionarios. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Sin embargo, como decía antes, la represión del Estado no recae solamente en la Audiencia Nacional, no nos engañemos. Los jueces de pueblo, los jueces normales y corrientes de la legislación ordinaria, como he dicho antes, también están encargados de ejercer la represión aplicando las diversas leyes que están destinadas a coartar el ejercicio legítimo de nuestros derechos y nuestras libertades. Es por ello que desde nuestro punto de vista consideramos esencial que todas las organizaciones antirrepresivas y todas las organizaciones antifascistas luchen y exijan día a día la derogación de la legislación represiva. Y cuando decimos la legislación represiva, decimos de toda la legislación represiva. Que el problema no está en la ley Mordaza, que el problema ni siquiera está solamente en la Audiencia Nacional. El problema reside en todo el entramado político y jurídico que se ha creado, o que se ha perpetuado, mejor dicho, para reprimir a los antifascistas y para impedirnos que podamos ejercer nuestros derechos y libertades. Por ello, si queremos un día poder obtener realmente un derecho de huelga pleno, un derecho de manifestación pleno, un derecho de organización plenos, unas libertades políticas y sindicales plenas,
Lo que tenemos que hacer es luchar por la derogación de todo este conjunto legislativo represivo y ya de paso por la depuración de la judicatura de corte ampliamente fascista. No podemos conformarnos con la derogación de la ley Mordaza, no podemos conformarnos con una reforma del Código Penal que rebaje las penas que se nos imponen. Queremos una reforma íntegra y la derogación de todas ellas. Y hasta que no consigamos eso, no vamos a parar. Gracias.